Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada dice que la mayoría de los creyentes no sabe cómo mostrar a un Jesús irresistible. No solo hay una mejor forma de guiar a las personas al Mesías, hay una mejor forma de ser sanado. Descubrió que después de su mensaje, evangelismo y sanidad, es fácil. ¿Quieres saber lo simple que es? Vuelo de Natasha Shedrivaya. Era el único cristiano del que se sabía en su familia. Fueron 70 años de ateísmo en la antigua Unión Soviética, comunismo. ¿Qué edad tenías cuando viste tu primera Biblia? Como 30 años de edad. ¿Te lo imaginas? La primera Biblia que ella abrió fue a los 30. Fue criada en el ateísmo. Ella no entendía cómo alguien podía creer en Jesús, pero su bisabuelo, una vez a la semana, reunía a toda la familia y les leía... ¿De qué libro? Él sacaba su Biblia, la abría, y luego se ponía sus lentes, ponía su dedo en la página y comenzaba a leer. Y mi abuela, su hija, me contaba esa historia una y otra vez, porque cuando yo era una niña la visitaba cada verano y me contaba esa historia. También porque crecí bajo el comunismo, no sabía nada de Dios y pensé que era algo que ella inventaba o que era algo extraño. Pero luego cuando me volví una cristiana, nací de nuevo. Lo primero que el Espíritu Santo me recordó fue esa historia, porque yo sabía cuando un milagro estaba por ocurrir, cuando mi bisabuelo, quien era de verdad un absoluto iletrado, no conocía el alfabeto y no podía leer ni el periódico con los discursos de Stalin que solía tener ahí. Y sin embargo, el domingo abría su Biblia, sentaba a sus 11 hijos alrededor de la mesa y leía la Escritura. Entonces, un día, una colega suya, otra atea, Ella, tenía un tumor cerebral y... Y te llamó. ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, ella me invitó a su departamento para vernos. No nos habíamos visto desde hacía un año, así que fui a visitarla y ahí comenzó a hablarme sobre Jesús. Ella me contó su historia. Le apareció un tumor cerebral. Y mira, el servicio en la Unión Soviética era muy pobre. Los doctores en realidad la diagnosticaron con un tumor cerebral. Entonces le dijeron, usted va a morir, no podemos ayudarla. Así que intentó todas las opciones y la última persona que visitó fue su tía. Ella era una creyente pentecostal clandestina. Su tía la llevó a la iglesia y ella recibió a Jesús en su corazón y justo ahí, frente a los creyentes, la inflamación desapareció, el dolor se fue y así fue sanada. Entonces, al otro día, tomó los papeles médicos que tenía, fue con el doctor y le pidió que hiciera estudios, etc. Y se sorprendieron tanto al ver que ella estaba absolutamente sana. Fue Dios. Él lo hizo. Él me sanó. ¿Y qué fue lo que pensaste cuando ella te dijo lo que le pasó? Bueno, pensé en lo que el doctor le dijo. Le dijo, bueno, a veces cosas inexplicables pasan, pero no puede ser Dios porque Dios no existe. Así que eso le dije. Mira, no me hables sobre Jesús porque yo sé que es una figura mítica. Porque eso es exactamente lo que la enciclopedia soviética puso en cada biblioteca de la Unión Soviética. Siempre decía junto a Jesucristo, figura mítica.
Así que yo le dije, perdóname, esto es un cuento de hadas. Entonces ella te dio una revista cristiana. Ujú. Tú no la desechaste porque en ese tiempo, en la antigua Unión Soviética, no tenían nada. Cuando ella me dio la revista, era una revista cristiana impresa en ruso, enviada de contrabando a la Unión Soviética por bautistas rusos de Sacramento, California. Tomé la revista y le dije, no me llames jamás, porque sabes que no quiero escuchar sobre Dios. No quiero escuchar sobre Jesús. Él te ayudó, qué bueno, pero yo no creo en él. Entonces le dije, cuando esté lista, te llamo. Y me fui. Por cierto, cuando te fuiste, ¿qué sucedía en la mente de tu amiga cuando saliste por la puerta? Esto es lo que me dijo. Después dijo, cuando cerraste esa puerta, fui y oré y le dije a Dios, Dios, ella se va a ir al infierno, no hay esperanza. Ella se rindió conmigo, porque me resistía tanto, porque era muy dura, porque yo no podía aceptar que eso fuera verdad. Leí de principio a fin la revista y luego, porque, era la primera literatura cristiana que había visto en toda mi vida. Así que decidí escribir una carta al editor. Fue muy corta. Escribí, tengo 29 años, soy atea y no creo en la existencia de Dios. Si Él existe, entonces, ¿por qué? Enlisté unas preguntas y entonces mandé la carta. Gorbachev se convirtió en el líder del Partido Comunista. Había un poco más de libertad, pero el país seguía cerrado. La KGB incluso revisaba el correo. Ni siquiera estaba esperando que dejaran que mi carta cruzara la frontera. Entonces, para mi sorpresa, 2 meses después, recibí un paquete. Abrí el paquete y por primera vez en mi vida vi una pequeña Biblia azul escrita en ruso. Y para mí fue algo... Me di cuenta de que puedes vivir engañado, aunque te laven el cerebro por 70 años en el país. El sistema te dice que no existe Dios y tú en realidad no sabes cuál es la verdad con certeza. Pero cuando estás buscando la verdad, cuando la ves, todo dentro de ti en realidad la reconoce. Abrí la Biblia en la primera página y decía lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y algo sucedió en mi interior. Esto sonó tan familiar, aunque nunca antes lo había leído, nunca antes lo había visto. Fue como si cada célula en mi cuerpo respondiera a la verdad. Y no sabía en ese momento qué era, pero era Dios que ya estaba tocando mi corazón y trataba de revelarse ante mí. Así que seguí. Lo gracioso fue que había una Biblia en el paquete y unos folletos cristianos y en realidad no entendía por qué pondrían 10 copias de la misma edición del periódico cristiano. Bueno, lo que pasó fue que cuando llevé este paquete y la literatura cristiana a mi casa, los puse en un escritorio y comencé a leer la revista y también el periódico. Y mi padre vino, él era un oficial político en el ejército soviético, enseñó la ideología comunista durante 28 años. Entonces, cuando llegó a casa, vio toda esta literatura y se molestó mucho. Dijo, oye, debes deshacerte de esto, porque ellos vendrán, ellos. Y bueno, yo no sabía quiénes eran ellos vendrán. Y ellos, si ellos lo ven, nos van a arrestar. Y luego continuó, así que guárdalas. Y como en mi familia somos lectores, amamos leer, teníamos muchos libros. Dostoyevsky, Chekhov, Pushkin. Así que tuve que esconder esos folletos entre los libros del librero. Luego escondí una copia del periódico en mi cuarto y después tomé los otros 9 y salí. Nosotros vivíamos en departamentos y los puse en los buzones de mis vecinos porque no desperdicias nada en la Unión Soviética porque vivíamos en tiempos de déficit. No tirabas ni un periódico. Así que los puse en los buzones pensando, porque yo seguía siendo atea. Pensaba, bueno, si ellos vienen, entonces no estaré sola en el tren a Siberia, ¿cierto? Muy bien. Pasó un milagro. 2 meses después de que envió la carta a América, la que pensó que no llegaría hasta allá, una carta volvió del mismo lugar, con 2 frases en ella. Te sorprenderás cuando lo escuches. Transformaron toda su vida. Volveremos.
Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Es Sobrenatural. Muy bien, nos tienes en ascuas. Dime sobre la carta que recibiste de América 2 meses después de que tú escribiste una y no esperabas respuesta. Bueno, de hecho, fue unos meses después de que recibí mi primer paquete. Desde esa vez, la misión bautista, ubicada en Sacramento, California, fue muy fiel. Me enviaban un paquete mensual con la nueva edición de la revista, unos folletos y 10 copias de la misma edición del ¿Seguías periódico. poniéndolas en los buzones? Sí, seguía poniéndolas. Ella porque, era bueno, una evangelista y ni siquiera lo sabía. Sí, y no lo sabía. Y lo que pasó un día es que recibí una carta y el remitente decía Sacramento, California, pero el nombre de la persona que le envió era un nombre americano. Recuerdo que era Patrick Panic. Yo no conocía a esa persona. Entonces abrí la carta y comencé a leerla. Este hombre me decía que era cristiano y que había decidido visitar una iglesia rusa que estaba cerca de su casa. Y que cuando había ido a la iglesia rusa, él había entrado a la biblioteca y había conocido a un hombre ruso llamado Nikolai, quien era el editor de la revista y era a quien le había escrito la carta. Y me dijo que al comenzar a charlar con Nikolai, él había sacado del bolsillo de su chaqueta mi carta. Y le dijo a este creyente americano, ella es atea, tiene 29 años, ella no cree que Dios exista. Por favor, ora por ella. Y le dio mi carta. Leer esto tocó profundamente mi corazón. Un cristiano americano y este editor que no tiró mi carta, él la cargaba, la atesoraba. Eso significa que mi vida importa, significa que hay personas, un americano al que no le soy indiferente. Y las dos últimas frases fueron como decimos en Rusia, la última gota que derramó mi taza. Decía, quiero que sepas que oro por ti y que Dios te ama. Eso fue todo. Yo sé que solemos poner este tipo de frases al final de cada carta sin pensarlo, pero estas cambiaron mi vida. ¿Qué sentiste? Sentí que había alguien al que yo consideraba un enemigo orando por mí. A él le importo, quiere lo mejor para mí. Luego me dijo que Dios me ama. Desde ese momento, cada noche, porque leía toda esa literatura, y al final de cada edición de la revista y del periódico venía el Padre Nuestro. Comencé a pensar hasta cierto punto, ¿qué tal si Dios existe? Por si acaso, voy a comenzar a orar antes de acostarme. Solo leeré esta oración por si acaso, claro. Un seguro. Entonces, al leer que Dios me amaba, sentí como eso penetró mi corazón. Fue muy emocionante y corrí al teléfono para llamar a mi amiga Ella. La que dijo que te irías al infierno. Sí, la que se dio por vencida. Así que le llamé y le dije, Ella, escucha esto. Llegó una carta de un americano. ¿Te lo imaginas, un americano? Dice que Dios me ama y que está orando por mí. Tienes que ver esta carta. Necesito traducirte la carta. Ella no estaba muy emocionada porque se había dado ya por vencida. Y me dijo, bueno, mira, en realidad no tengo tiempo. Mañana es domingo, voy a ir a la iglesia. No tengo tiempo para ti. Le dije, bueno, ¿puedo ir a la iglesia contigo? Solo te voy a mostrar la carta. La verdad es que me invité yo sola. Espero que entiendas esto. Esa mujer le aseguró que iría al infierno. Ni siquiera quería invitarla a su iglesia. Y finalmente accedió y entonces nos vimos al día siguiente y le traduje la carta mientras íbamos en el autobús. Entonces, al llegar a la iglesia, noté que era una vieja iglesia pentecostal. Ellos sobrevivieron a la persecución. Nos sentamos en el balcón y durante el servicio, mis ojos de pronto se abrieron y al fin, de la nada, entendí que Dios es una realidad, que Él es real. Él existe. Y pues yo comencé a llorar y murmuraba, adiós, Dios, lo siento, no sabía que existías. De haber sabido que existías, te habría seguido. Lo siento, yo no sabía nada sobre ti. ¿Puedes perdonarme por esto? Y hubo un llamado al altar. Me arrodillé porque esa era la tradición, arrodillarse. Y solo puedo decir que todo fue espontáneo. Era Dios
Yo solo lloraba y repetí una misma frase que era: Jesús, no sabía que existías, lo siento. Y luego el ministro de la iglesia me ayudó y me guió al Señor a través de la oración de arrepentimiento aceptando a Jesús. Y cuando me paré, jamás pensé que vivía con tanta carga. Me levanté y fue como si la carga de los pecados de todo el mundo fuera quitada de mí. Y fui llena de paz y gozo, sin cargas. Fui transformada, era una persona nueva. Y lo que pensé fue que debía correr a casa y decirle a mis padres. Ellos estarían emocionados de saber que Dios existe y que Jesús es real. Por ser una nueva creyente, fue contratada como traductora y escuchó una revelación que fue diferente a lo que cualquier cristiano nuevo haya escuchado antes. Y descubrió que podía operar en milagros. Igual que las personas de la televisión, ella no lo sabía. Pensaba que las personas debían tener unciones especiales de Dios, pero recibió la más asombrosa revelación que solo algunos cristianos en América tienen. Volveremos. Que tu meta en la vida es hacer a Jesús irresistible a las personas. ¿Por qué es tu pasión? Porque sabes que toda mi vida me resistí mucho al Evangelio, me resistí a Jesús, me resistí tanto a Dios, que mi corazón quiere hacer que Dios sea fácil de entender. Quiero hacer a Jesús irresistible para que todos respondan a su amor con fe, y entonces los milagros serán resultado de esto. Tú eras una nueva creyente y como eres tan competente en idiomas, fuiste traductora para los Osborne. T.L. vino con su hija la Donna y tú tradujiste para ella. ¿Cuál fue la más grande revelación que recibiste de T.L. Osborne? ¿Qué fue lo que recibiste? ¿Qué aprendiste? Bueno, la más grande revelación que obtuve de T.L. Osborne fue que el poder no está en ti. No lo tienes. ¿Sabes? No es que tengas que poseer cierta unción o don. Solo debes conocer el mensaje. El poder está en el mensaje. El apóstol Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. Si conoces el mensaje, si conoces la verdad, si conoces el Evangelio y las personas creen, eso generará los milagros más grandes, conversiones, sanidad, etc. Ustedes no lo saben, pero están viendo ahora mismo a la primer obispo mujer de la antigua Unión Soviética. Ella ha ido a 36,000 aldeas. Cuéntame de las babushkas. Las babushkas rusas, esas mujeres ancianas. Su vida fue dura, su vaca enfermó, su esposo la golpeaba y bebía. Ella quería recibir el mensaje, quería la verdad, quería que Dios la ayudara y que cambiara a su esposo, que lo liberara y que también sanara a su vaca. Vimos milagros, vimos cómo Dios toca a los animales. La vaca daba la mejor leche. Y bueno, había una babushka que dijo: mi vaca ahora es cristiana, mi leche es la leche más deliciosa. Honestamente, eso fue lo que pasó. Rápidamente. Ella tuvo una visión abierta. Quiero que veas a la cámara y les digas lo que viste en tu visión abierta. Bueno, un día tuve una visión abierta. Estaba parada frente a la cruz de Jesús, él crucificado, y parada al pie de la cruz intentaba ver hacia arriba, porque quería ver su cara, pero parecía que...
que la cruz se iba hasta el cielo. No pude ver su cara, vi sus pies heridos y con sangre. Y de pronto vi una gran gota de sangre cayendo del cuerpo de Jesús y congelarse en el aire. Y cuando vi esta gota, escuché que Dios me habló. ¿Te das cuenta de que una gota de la sangre de Jesús sería suficiente para lidiar con el pecado de todo el mundo? Y aún así, Él derramó toda su sangre solamente por ti. Entonces pensé, esto es lo que hace la diferencia en la vida de un creyente. Te pido, Padre, oro en el nombre de Jesús ahora por todas las personas que no te conocen o tal vez creen que te conocen. Pero te pido que te reveles ante ellos. Revela tu amor por ellos de forma en que ellos entiendan que todo el sufrimiento y el precio que Jesús pagó no solo fue por todas las personas del mundo. Todo ese precio fue pagado solo por tu vida. Toda su sangre fue derramada solo por ti. Su sacrificio fue personalmente por ti. Así que solo responde con fe en Él y acéptalo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Le digo al mundo, Jesús, eres mi Señor. Amén. Amén.